Vale, ya estamos grabando. Dígame usted. El vídeo de, en plan, el último que grabaste. ¿El viernes? ¿El vídeo del viernes? Sí, de la roca y eso. Los conceptos que son los que están en los cuadritos. Los conceptos, sí, ahora vamos a echarle un vistazo. El viernes empezamos con el tema 2. Y antes de introducirnos en el tema 2, era conveniente ver unos conceptos. Para ello se van ustedes a la carpeta del tema 2, de relieve. Sí. Y el viernes estuvimos viendo este archivo, que no hemos terminado con él, litología y formas de modelado. Se tienen ustedes que ver el vídeo del viernes, ¿vale? Básicamente lo que viene a contarles es que en la península y en España hay básicamente ¿cuántos tipos de roca? 4. En color verde están las rocas silíceas, en color rojo están las zonas calizas, en color amarillito puede ser, sí. La área arcillosa y en color azul la España volcánica. Si ustedes se fijan cómo están esos colores en el mapa, el área silícea, pues básicamente es la mitad oriental o la mitad occidental. La mitad occidental. La España caliza, como dice en el vídeo, dibuja una Z que va desde Cataluña, pasando por los Pirineos hasta llegar a la cordillera Cantábrica, desciende por el sistema ibérico y desciende por los sistemas béticos. La han llamado una Z invertida, porque es como una letra Z, pero al revés, ¿no? Como si la viera en un espejo. Esa es la España caliza, donde predominan las rocas de carbonato. El área arcillosa, si ustedes se fijan, se corresponde en gran medida con los valles de ¿qué? Los valles de los ríos. La España arcillosa es el Valle del Ebro, el Valle del Duero, el Valle del Tajo y el Valle del Guadalquivir. Y zonas de origen volcánico en España, ¿dónde están, básicamente? En las Canarias. En las Canarias. Hay un poquito de actividad volcánica en Almería y un poquito en Gerona, pero básicamente la España volcánica está en las Islas Canarias, ¿vale? Sí. Muy bien. Eso se llama litología, es decir, tipo de roca predominante. ¿Qué ocurre? Pues que los tipos de roca, cuando son afectados por los agentes externos, el agua, el viento, el ser humano, los animales, las plantas, se van viendo erosionados y forman una serie de formaciones características. En el caso de la España caliza, la Z invertida, vamos a encontrar morfología kárstica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la primera vez que se describió este tipo de morfología fue en Kars, en Yugoslavia, y de ahí viene el nombre. ¿Qué les pasa a las calizas? Una cosa, ¿y eso ya por ejemplo? No, vamos a hacer, si seguimos. Ahora al final vemos las preguntas, ¿vale? Muy bien. ¿Qué les pasa a las calizas con el agua? La gruta de las maravillas es un tipo de disolución de las calizas. ¿Qué les pasa? ¿Alguien lo sabe o no lo sabe? Que salen las cosas esas. Muy bien explicado. ¿Quién crea la estalactita esa? Muy bien. Si ustedes van a Wikipedia, por ejemplo, y ponen karst o relieve kárstico, pues verán que H2O, que es agua, ¿no? El agua de la lluvia se mezcla ¿con qué? Con el dióxido de carbono que emiten las plantas, las raíces de las plantas y la actividad de las plantas y forman ácido carbónico. El ácido carbónico se va disolviendo las calizas y se lleva la caliza en suspensión. Eso provoca una serie de formas características que se llaman formas kársticas. ¿Cuáles son? Pues si tienen que ver el vídeo del viernes, a veces se provocan acanaladuras en la roca que se llaman lapiaces o lenares. Son estas acanaladuras. Lapiaz es un concepto, si era lo que usted preguntaba. En otras ocasiones, la disolución de las calizas forma una pequeña depresión. Esa pequeña depresión, normalmente de forma circular, se denomina como dolina. En otras ocasiones tenemos una sucesión de dolinas. Eso recibe el nombre de ubala. Bueno, en otras ocasiones tenemos una zona
disuelta, pero de una gran anchura. Digamos que es como una dolina, pero de enormes dimensiones. Es casi un valle, ¿no? Y eso se llama porje. Como ven ustedes ahí, aquí estamos viendo un porje en Comellas, en Picos de Europa. Muy bien, en otras ocasiones se forma una especie de tubo que conecta la superficie con la parte interior. Ese tubo se conoce como sima. En otras ocasiones, el agua de la superficie encuentra un orificio y a través de ese orificio pasa a una cavidad interna. Eso se conoce como pónor. Y eso serían formas exocársticas, es decir, en la superficie. Si hablamos de formaciones dentro de la Tierra, pues hablaríamos de cuevas, grutas o cavernas, deciden esos nombres dependiendo del sitio. Hablaríamos de estalactitas, estalagmitas y columnas. Aquí tenemos un diagrama donde se ven esas formaciones, ¿no? Estos son dolinas, ubalas, simas, cuevas, porjes, ponos, etc. Muy bien, bueno, esto es la clase del viernes, se la ven ustedes y tienen que ver, las dudas las resolvemos aquí. En la España silicia predomina la roca que se conoce como granito. El granito, como ven ustedes ahí, está formado por 3 minerales diferentes. Los granos de color blanco son de cuarzo, los marrones de feldespato y los negros de mica. Y como ven aquí, el granito es una roca magmática que procede del manto terrestre que sube a la superficie y se enfría y se solidifica. Con el paso del tiempo, el bloque de granito aflora a la superficie, sale a la superficie. Y cuando sale a la superficie ocurre una cosa muy curiosa, y es que el granito se va erosionando formando unas grietas verticales y horizontales, unas diaclasas, que van redondeando el granito, la erosión va redondeando el granito hasta formar unas bolas gigantescas de granito que se conocen con el nombre de berrocal en singular o berrocales en plural. Así que en la España silícea, ¿qué tipo de formaciones voy a encontrar? Pues voy a encontrar berrocales, como estoy viendo aquí en Cáceres. En otras ocasiones ocurre con el berrocal, cuando va avanzando, a veces se queda una piedra aislada sobre otra piedra. Esa piedra se llama piedra caballera. Es también una formación típica de la España granítica. Si me voy al comienzo del documento, ¿qué puedo encontrar en la España caliza? En la España caliza puedo encontrar formaciones kársticas. ¿Cuáles son? Lapiaces ordenares, dolinas, ubalas, porjes, ponos, cuevas, grutas, estalactitas, estalagmitas, columnas. En la España silícea, ¿qué puedo encontrar? Pues formaciones graníticas, berrocales, piedras caballeras, tor, ese tipo de formaciones. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí. ¿Voy muy rápido? Vale. No, voy muy despacio. Muy bien, geomorfología granítica. Geomorfología arcillosa. La España arcillosa es la España de los ríos, ¿no? ¿Y qué son las arcillas? Pues las arcillas son, como dice por aquí, son unos minerales producto de la descomposición de los minerales y tienen unas partículas muy pequeñitas de 0,02 milímetros. Por eso las arcillas son moldeables, porque tienen unas partículas tan pequeñitas, que nosotros cogemos la arcilla ¿para qué? Pues para darle forma y cocerla y hacer objetos de barro cocido, de cerámica, ¿no? Muy bien, ¿qué tipo de formaciones son típicas de las arcillas? Pues aquí vemos este dibujito y vemos que en las zonas arcillosas voy a encontrar zonas horizontales llanas muy extensas que se llaman páramos o mesas. Y también cuando el suelo, digamos que es más duro, la superficie es más dura, vamos a encontrar que toda esta zona ha sido erosionada, excepto una pequeña parte, una pequeña torrecita que se conoce como cerro testigo. Así que, ¿qué puedo encontrar en la España arcillosa? Pues páramos o mesas, cerros testigos. Muy bien, geomorfología volcánica. ¿Dónde voy a encontrar formaciones volcánicas, básicamente? En Canarias. Por ejemplo, conos volcánicos. ¿Qué son los conos volcánicos? Cuando los materiales de
los materiales del manto, que están muy calientes, están, digamos, fundidos, ¿no? Ascienden a la superficie por grietas, llega un momento que a veces, como el granito se quedaría aquí dentro, pero en ocasiones salen a la superficie. Y salen a la superficie, depositan materiales y se va formando ¿qué? Un cono volcánico. En las Canarias vamos a encontrar conos volcánicos. En ciertas ocasiones se tapona la chimenea y el cono volcánico, ¿qué le pasa? Explota debido a la presión. Eso pasa a veces y se forma una caldera. ¿Qué es la caldera? Pues es el cono volcánico que ha explotado por la presión de los gases y de la lava y se queda solamente el arranque del cono. Muy bien, ¿qué más cosas podemos encontrar en Canarias? Pues, vale, en otras ocasiones ha subido la lava, se ha solidificado dentro de la chimenea y la erosión, el aire, el agua, el viento han ido erosionando el cono volcánico y me queda solo la chimenea rellena de lava. Es lo que se conoce como roque. Vamos a echar un vistazo a ver si vemos alguna imagen de una caldera y de un roque, ¿vale? Para que se hagan ustedes una idea. Bueno, hay un parque nacional en Canarias que se llama Caldera de Taburiente. ¿Qué será? Caldera canaria, será una caldera. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Perdón? ¿Dónde está aquí el volcán? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se llama esto caldera? ¿Qué es lo que había aquí? Un cono volcánico. Se ha taponado la chimenea por lo que sea, los materiales han seguido saliendo y ha explotado. ¿Qué queda? El arranque del cono volcánico, la base, solo la base, ¿de acuerdo? De hecho, si pasamos por ahí, nosotros no nos daríamos cuenta prácticamente que es una caldera. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí, fíjate, prácticamente no tenemos ni cono volcánico, pero vaya, qué chiquitito. Bueno, eso sería una caldera en Canarias. Y lo otro es el roque. Imágenes. Muy bien, ¿qué es un roque? Esta foto es chiquitita, vamos a poner esta mejor. Sí, está grande. ¿Qué es un roque? La lava ha ascendido por la chimenea y por lo que sea se ha quedado ahí, se ha solidificado. La erosión ha ido quitando el cono volcánico alrededor y ha quedado como una aguja de lava solidificada vertical. A eso se conoce como roque en Canarias. El cono ha desaparecido, el cono estaba alrededor y por lo que sea los materiales eran más blandos y han sido erosionados. Muy bien, ¿qué puedo encontrar en Canarias? Conos volcánicos, calderas, roques. Claro, porque ya no pueden Los roques ya en forma, por así decir, antigua, ¿no? Muy bien, ¿fácil o difícil? Pues esto está tirado. Esto se lo tienen que mirar ustedes y todo eso son conceptos. La piazza renal, lolina, ubala, polje, pono, eso no suelen caer. Gruta, cueva, estalactita, estalagmita, piedras caballeras, berrocal, páramo, mesa, cerro testigo, cono volcánico, caldera, roque y podemos dejarlo ahí. Casi nada. Uno puede poner una lista como en el tema 1. Sí. Eso está perfecto. Yo puedo poner una lista, pero bueno, ustedes ya saben lo que hay y todo esto es un regalo que les hago, porque esto lo tenían que haber visto ustedes en el vídeo del viernes. Muy bien, si siguen hacia abajo en el archivo, esto ya es un avance respecto a lo que vimos el viernes. Ven aquí otro tipo de geomorfología, la volcánica. Vale, la glaciar, mirad ustedes, pues no había solo 4 tipos de rocas. Sí, básicamente en España predomina la roca silicia, caliza, granítica. Oye, no hemos ventilado, ¿no? No, si está ventilado, ¿verdad?
¿Sí? Como ventila químico yo no. ¿No ventilamos? Como helado. Está la puerta abierta, ¿no? Uy, uy, uy. Abre un poquito. Abre. Bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Venga, a ver, ¿quién me lo dice? La nieve. ¿Qué es un glaciar? No, pero mira, cierra ahí y abrimos aquí. Abrimos por aquí que hay menos alumnos y alumnos directamente. ¿Qué es un glaciar? Bueno, ¿el planeta Tierra ha vivido épocas más frías y más cálidas o no? ¿O siempre ha tenido la misma temperatura? Ha habido épocas más frías del planeta que conocemos como épocas glaciares o glaciaciones. ¿Sí? Hemos tenido varias en los últimos millones de años. La última terminó hace 10.000 años, 10.000 antes de Cristo, es decir, no hace tanto, geológicamente no hace tanto, terminó la última glaciación. Durante las glaciaciones la temperatura del planeta bajaba. ¿Por qué se producen? Hay varias teorías, no está muy claro por qué. El caso es que se producen y bajan las temperaturas y empieza a haber más hielo, nieve, que se transforma en hielo. En las zonas montañosas especialmente, pues se formaban cuando había depresiones, se llenaban de hielo, formaban un circo glaciar y el glaciar formaba una lengua de hielo que se va desplazando, va despacito pero se va desplazando, ¿de acuerdo? Muy despacio pero se mueve. ¿Qué ocurre? Que cuando han subido las temperaturas, ¿qué le ha pasado a muchos glaciares? Han ido desapareciendo. En España prácticamente no tenemos prácticamente ya glaciares activos, quedan muy pocos, prácticamente no hay. Vamos a ver una foto de un glaciar, venga. Como vemos aquí, el glaciar tiene un círculo y después tiene una lengua de hielo, que esa lengua de hielo está, aunque no nos parezca que no, está desplazándose lentamente y va arrastrando materiales, ¿de acuerdo? Aquí vemos que al final acaba en un río o en un lago. Bueno, con el paso del tiempo han desaparecido, pero ¿qué nos queda entonces? Nos han quedado lagos glaciares, es decir, la zona del circo glaciar ya no hay hielo, pero se ha llenado de agua. ¿Y qué forma? Un lago que se denomina lago glaciar. ¿Por qué? Pues porque ahí originalmente había un circo glaciar que ha desaparecido ya el hielo y ahora es sustituido por agua. Cuando voy a la alta montaña normalmente encuentro lagos. Son lagos además que reflejan mucho la luz solar y crean fotos fantásticas y muy bonitas. ¿Por qué? Pues porque tienen muchos sedimentos, están llenos de muchos sedimentos que arrastraron el glaciar en su vida, ¿de acuerdo? Así que voy a encontrar lagos glaciares y después voy a encontrar materiales que el glaciar ha ido arrastrando. Esos materiales que el glaciar ha ido arrastrando reciben el nombre de morrenas. Vamos a imágenes. Esto de aquí, ¿qué es lo que son? Son grandes rocas que el glaciar va arrastrando. Si se fijan ustedes aquí que tenemos dos glaciares cuyas lenguas se han unido y cada glaciar va arrastrando sus propios materiales, se llaman morrenas. Y esas morrenas han pasado de ser morrenas laterales, que llevaban el glaciar en el lateral, a morrenas centrales. ¿Por qué? Porque se han unido. Esto de aquí, cuando desaparece bien, lo que tengo, grandes bloques de piedra que están ahí en medio, y tú dices, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Pues ha llegado arrastrado por un glaciar. ¿De acuerdo? Eso serían morrenas, pueden ser laterales, frontales. Muy bien, otro elemento geográfico que provoca una gran transformación de los paisajes son los ríos, ¿verdad? ¿Qué hacen los ríos? Ahí vemos un esquema A, B, C, D. ¿Qué está pasando? Está seco. En el B vemos que empieza a correr el río. Primera cosa que hace el río, ¿qué es lo que escapa?
excava su cauce, el sitio por donde pasa el agua, digamos que va erosionándolo y se encaja. Y claro, con el paso del tiempo hay momentos en el que el río lleva más caudal, por lo cual el río se hace más ancho, y momentos en el que el río lleva menos caudal y se hace más estrecho. ¿Qué provoca eso? Como vemos aquí en el C, provoca que el río va creando unos escalones a derecha e izquierda de su cauce que se llaman terrazas fluviales. Unos escalones que con el paso del tiempo van formando un valle en forma de letra V, y eso es un valle fluvial porque tiene forma de V. Los glaciares, en cambio, forman valles en forma con sección en U, redondeado, ¿de acuerdo? Muy bien, más cosas que provocan los ríos. Los ríos, vamos a ver... Está mal escrito, es curso fluvial. Vale. Normalmente los ríos, ¿dónde nacen? ¿Perdón? Normalmente nacen en zonas elevadas. Esto es lo que se conoce como el curso alto del río. Esta zona de aquí se conoce como el curso medio del río y esta zona de aquí se conoce como el curso bajo. Curso alto, curso medio, curso bajo. En el curso alto predomina la erosión, es decir, el agua, el cauce está muy inclinado, el agua va rápida y ¿qué es lo que hace? Arrastra un montón de sedimentos, de materiales que va arrastrándolo. Así que en esta zona predomina la erosión. En el curso medio, esos materiales no es tan erosivo el río, sino que lo que hace más bien es transportar los materiales que vienen del curso alto, así que predomina el transporte de materiales, aunque sigue erosionando. Y en el curso bajo, ¿qué ocurre? Que el agua va más despacio y los materiales que llevan suspensión, ¿qué le pasa a muchos de ellos? Que se van depositando. Así que en el curso bajo predomina la sedimentación. Esto lo saben ustedes de cursos anteriores, ¿no? Curso alto, curso medio, curso bajo, erosión, transporte, sedimentación. Pero los cursos sí, pero lo de... ¿No? Muy bien. Si nos fijamos en la desembocadura de los ríos, voy a tener formaciones formadas por depósitos que dejan los ríos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos depósitos? Como vemos aquí, estamos viendo una imagen. El depósito que se forma en la desembocadura de un río, estaríamos viendo esto de aquí, suele tener forma triangular y recibe el nombre de delta, como la letra griega. Aquí tiene un triángulo, delta. Este delta en concreto es el delta del río Nilo. Es una serie de depósitos de forma triangular que se producen en la desembocadura del río. Muy bien, ¿y esto de aquí qué es lo que es? ¿Cuándo se forma un estuario? Pues cuando la desembocadura del río, el río se abre mucho y es una zona de intercambio entre la zona marina y las aguas que trae el río, las aguas fluviales. Esta zona de intercambio se denomina estuario. Y hay un estuario muy famoso que es el del río Tajo, ¿dónde? En su desembocadura en Lisboa. ¿Habéis estado en Lisboa o no? No. ¿Qué río pasa por Lisboa? El Tajo. ¿Y qué le pasa en su desembocadura? Mira, aquí tenemos tal vez aquí se vea mejor. ¿Qué le pasa al Tajo en la desembocadura? Este es el río Tajo y de repente se abre esta zona, una zona muy ancha en que las dos orillas del río se abren mucho y cuando sube la marea las aguas marinas entran dentro de esta zona del río y cuando baja la marea predominan las aguas fluviales. Es una zona de intercambio de agua salada y agua dulce. Esta zona de aquí se denomina estuario. Y en concreto el mejor ejemplo en la península es el estuario del Tajo que desemboca en Lisboa. Marcos, ¿qué te pasa? ¿Estás desmayado? No, estoy enojado. ¿Sí? Tú puedes. Pues nada, esto no es nada, hombre, esto es un aperitivo. En ocasiones los ríos
el cauce del río describe ¿cómo? Describe curvas. Esas curvas se denominan meandro. Meandro en singular, meandros en plural. Si ustedes se fijan, cada una de estas curvas se llama meandro. ¿Qué ocurre? Pues que como ven ustedes, llega un momento que el río encuentra un paso por aquí y el meandro se queda abandonado. Vamos a ver alguna imagen. Muy bien, si ustedes se fijan, esto es muy curioso, ¿dónde tiene que ir el agua más rápida? ¿En qué parte? La recta. ¿Perdón? En la recta. En la recta. Esta curva que describe el río se llama meandro, ¿no? Sí. En una zona del meandro el río erosiona materiales y en otra zona del meandro el río deposita materiales. ¿Dónde es? ¿Dónde es cada cosa? Los deposita cuando ya está terminado. Los cogen de la curva y se los llevan. Eso, exactamente. Mira, esto, ¿quién va más rápido? ¿Esta de aquí o esta de aquí? La de aquí, ¿no? La parte convexa, el agua tiene que ir más rápido. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer toda esta distancia, mientras que esta recorre esta distancia, ¿sabes? Entonces, si el agua va más rápido por la parte convexa, ¿qué ocurre? Que arrastra más materiales, es más erosiva. Entonces, los meandros en la parte convexa se produce erosión. Y en la parte cóncava, estamos viendo, se produce ¿qué? El agua más despacio deposita materiales, se produce sedimentación. Llega un momento que el río va a hacer ¿qué? Va a encontrar un paso por aquí y el meandro se va a quedar abandonado, se va a quedar como un brazo del río. De hecho, si ponemos en internet meandro abandonado, pues veremos cómo la dinámica fluvial. Fijaros, ¿qué ha pasado aquí? El río ha encontrado un paso y el meandro se ha quedado abandonado. Aquí estamos viendo otro brazo muerto o meandro abandonado. Vemos la dinámica de los ríos. Mira, aquí hay un montón. ¿Se ve? Sí. Los meandros abandonados. Bueno, pues eso son formaciones también típicas de los ríos. Y vamos a acabar con esto. Lo que hace el agua tiene mucha fuerza, sin duda. Vamos a acabar con esto, que son las rías. En la zona de Galicia tenemos unas entrantes de la costa en el mar, ¿no? Que se llaman rías. ¿Qué es lo que son? Pues las rías son cursos fluviales en los cuales el nivel del mar ha subido y el mar se ha adentrado dentro de la desembocadura de un río. A eso se conoce como ría. Me pregunto, ¿el nivel del mar en la Tierra es siempre el mismo o el nivel del mar sube y baja? ¿No? Sube y baja. Sube y baja. ¿En función de qué sube y baja? En función del bien, el nivel del mar sube y baja. Ah, vale, no, eso es. Vale. Pero María no te sube la cabeza. No he liado. ¿El nivel del mar sube y baja o no sube y baja? Sí, Claro, sí, pero no sé por qué. La No verdad sabes que por tampoco qué. sé por qué. Muy bien. El agua en la Tierra. ¿El agua en la Tierra aumenta, disminuye o es constante? ¿Hay siempre el mismo agua? ¿Qué pensáis? Es constante. La cantidad de agua en la Tierra. Cambia. Para eso tenemos que ingresar agua o perder agua. ¿Podemos perder agua? Sí. ¿Por dónde? Pues se La evapora, sequía. se seca. Claro. Pasa a la atmósfera, pero la atmósfera forma parte de la Tierra y al fin y al cabo ese vapor de agua que pasa a la atmósfera acaba precipitando. Ah, bueno. Así que no perdemos agua, Pero sí gana. ganamos agua. ¿De dónde procede el agua que ganamos en la Pero- Tierra? Glaciares que se derriten, ¿no? Pero Bueno, eso también es agua. Ese agua ya está en la Tierra. Ah, bueno. La Tierra, imagínate la Tierra, el agua que hay en la Tierra.
dicho que no perdemos. ¿Ganamos agua? No, Tampoco y tampoco. Por lo tanto, el agua en la Tierra es constante. Es que si No, no, desaparecería Funcionamos como un sistema cerrado, tenemos la misma cantidad de agua. Pero ¿qué ocurre? Hay parte del agua que no está en circulación, sino que está ¿dónde? En los polos, tanto en el Ártico como en el Antártico, tenemos muchas toneladas y toneladas de agua que están en forma de hielo. ¿Sí o no? Vale. Si sube la temperatura, ¿qué pasa? que se derrite. Se derriten los polos y ese agua pasa de ser en estado sólido y quitada fuera del sistema, pasa a ¿qué? A mares y océanos, con lo cual el nivel de mares y océanos sube si sube la temperatura. Y el nivel de mares y océanos baja si bajan las temperaturas. ¿Por qué? Porque se congela más agua y hay más agua, digamos, que no circula. ¿Se entiende? Ahora mismo hablamos de calentamiento global. ¿Eso qué quiere decir? Que las temperaturas están subiendo, el hielo se está derritiendo y por lo tanto el nivel de mares y océanos debe estar subiendo o poco a poco, ¿no? Bueno, y cuando estamos en la playa y sube la marea, ¿eso por qué? Muy bien, las mareas son otra cosa. Ahora mismo estamos hablando del nivel del mar en general, no la oscilación esa diaria. Hablaremos también de las mareas si quieres. Vale. Bueno, ¿esto a qué viene toda esta historia? Pues esta historia viene a que las rías son valles de río, son desembocaduras de río, pero el nivel del mar ha subido y el mar ha penetrado dentro de la desembocadura del río. A eso es lo que se conoce como ría. Hablaremos de las rías gallegas como un ejemplo. Ahí vemos la ría de Vigo, la ría de Pontevedra, la ría de Arousa. Muy bien, ¿qué se supone que tienen que hacer ustedes con este archivo? Pues este archivo se lo tienen que leer, lo tienen que entender y tienen que estudiarse los conceptos. ¿Por qué? Porque este mapa es una práctica que haremos y después estos términos pueden caer como conceptos. ¿Qué es un lapiaz? Un lapiaz es una formación característica del modelado kárstico, consistente en ¿qué? En unas acanaladuras, como dice aquí, que pueden ser desde centímetros hasta metros. ¿Qué es una dolina? Una formación característica del modelado kárstico o calizo, consistente en una depresión circular. ¿Sí o no? ¿Qué es una uada? Una formación característica del modelado kárstico consistente en una sucesión de dolinas. ¿Y no estaría bien decir conjunto de dolinas? Sí, también se puede decir. Las cosas no hay una sola forma de decirlas. ¿Qué sería el polje? El polje sería una especie de valle o depresión de fondo muy plano y bastante superficie, una especie de valle, pero formado por la disolución de las calizas, en una forma también kárstica. ¿Se entiende qué es la sima? Hemos dicho que la sima es como un conducto que conecta la superficie con una cueva o gruta. Se forma por la disolución de las rocas calizas en una formación kárstica, en este caso exokárstica. Bueno, ¿fácil o difícil? Pues fácil. ¿Qué son los berrocales? Los berrocales son formaciones típicas de la España silicia, están formadas por ¿qué roca? Por granito que ha aflorado a la superficie, son rocas magmáticas que han aflorado a la superficie y que han sido erosionadas siguiendo esas formaciones, se forman estas grandes bolas que se denominan berrocales. ¿Qué es una piedra caballera? Pues una piedra caballera es una formación característica de la España silicia, formada por bolas de granito. Cuando una bola se queda aislada sobre otra superficie, se denomina piedra caballera. Seguimos. ¿Qué es un cono volcánico? Formación característica de la España volcánica, se dan en Canarias y son formas cónicas que se producen por materiales del manto que afloran a la superficie y crean esos materiales que se depositan en forma de cono. ¿Qué es una caldera? Pues es un cono volcánico, una formación característica de la España volcánica, un cono volcánico que ha explotado debido a la presión de los gases y del magma, porque la chimenea volcánica se ha visto, ¿cómo se dice esto? Se ha visto
bloqueada, ¿no? Y esos gases no han podido salir y han explotado y se forma una caldera. ¿Qué es el roque? Una aguja magmática producto de la solidificación del magma en la chimenea de un volcán, característico se da en las Canarias. ¿Qué son las morrenas? Las morrenas son depósitos o materiales transportados por glaciares que se han quedado abandonados cuando ha aumentado la temperatura. ¿Qué es un valle glaciar? Pues es un antiguo circo glacial que ha desaparecido el hielo por el aumento de las temperaturas y que hoy en día pues, se ha llenado de agua y forma un lago glaciar. Esto cansa, ¿eh? Muy bien. Delta, esto cae mucho. ¿Qué es un delta? Una formación triangular que se da en la desembocadura de los ríos, que como su propio nombre indica, tiene la forma de una letra delta griega y son depósitos, sedimentos que el río ha ido arrastrando y que se depositan en la desembocadura. En el caso de España hay un delta famoso, el delta del río Ebro, el delta del Ebro. ¿Qué es un estuario? Un estuario se produce en la desembocadura de un río cuando, digamos que ambas orillas del río se abren mucho y hay una zona de intercambio entre aguas marinas y agua dulce. Esa zona se conoce como estuario. Hay uno muy famoso en la península, el estuario del río Tajo, la desembocadura en Lisboa. Bueno, meandro y ría. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Pues leérselo, hacer una lista de conceptos, estudiárselo y dudas, preguntas y llantos. ¿Hoy puedes subir la lista, por favor? Hoy puedo subir la lista. La lista está en internet en mi blog, pero tendría que revisarla. El vídeo lo subo seguro, la lista probablemente, ¿vale? Vale, gracias. Muy bien, más cosas. Vamos a ver otra presentación como introducción al tema 2. ¿Qué ocurre? Que cuando el tema 2 diga predomina las formaciones kársticas, ustedes ya saben qué son las formaciones kársticas. Sí. Predomina las formaciones volcánicas, pues ustedes ya saben a qué se refiere. Si no, pues leen el tema y no se enteran de nada, que es otra opción, de verdad. Pero es mejor yo voy a intentar que se enteren ustedes de lo que hablamos, ¿vale? Muy bien, otra presentación previa al tema 2 es esta de aquí, que se llama Evolución Geológica. No, me he equivocado, perdón. Esta no es. Ustedes se meten en el tema 2. No, esto es tema 1, organización política, tema 2, relieve. Y van a abrir conceptos de geología 186, pone. Conceptos de geología, ¿vale? Antes de vernos el tema 2, vamos a echarle un vistazo a los conceptos de geología de esta presentación. Muy bien. Esto les va a encantar a ustedes. En el tema 2 se habla de la historia geológica del planeta. La Tierra sabemos hoy en día que tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad y claro, desde el punto de vista geológico las cosas pasan en una unidad de tiempo que son los millones de años. Eso a los seres humanos nos parece mucho o poco. Pues el ser humano, nosotros no vemos una montaña elevarse, ¿no? Es que es un proceso que tarda millones de años, ni la vamos a ver nunca. Nuestra vida, hablamos de que vivimos como mucho un ciclo, ¿no? Pues 100 años, pues los procesos geológicos normalmente la unidad son millones de años, son procesos muy lentos. Como ven ustedes, hemos estudiado las distintas etapas de la historia de la Tierra y se habla de una etapa precámbrica, que es la etapa más antigua, de los 4.500 a los 3.800 millones de años. Precámbrico, eso es tan antiguo que prácticamente no quedan restos de esa etapa. Pero sin embargo, de esta etapa, la era paleozoica o era primaria, sí tenemos algunos restos. Y la era paleozoica o era primaria se da desde los 600 millones de años hasta los 230 aproximadamente, 250 millones de años. Entonces, cuando en el tema 2 ponga era primaria o paleozoica, ¿a qué se refiere? Etapa geológica de la Tierra que va de los 600 a los 250 millones de años.
Eso quiere decir era primaria o paleozoica. Son materiales muy antiguos, ¿vale? Si en el tema sale, esto es de materiales mesozoicos o de la era secundaria, ¿a qué se refiere? Pues son materiales que se formaron entre 250 millones de años y 65 millones de años. Son de la era secundaria o mesozoica. Era terciaria o cenozoica, desde los 65 millones de años a los 2 millones de años, y en la actualidad nosotros nos encontramos en la era cuaternaria desde hace unos 2 millones de años, que viene a coincidir con la aparición del ser humano. El ser humano aproximadamente. Así que repetimos, si en el tema veo, estos materiales son de la era paleozoica o primaria, ¿qué quiere decir? De hace unos entre 600 y 250 millones de años. Era secundaria o mesozoica, de 250 a 65 millones de años. Era terciaria o cenozoica, de 65 millones de años a 2 millones de años. Y cuaternario, pues la época actual. ¿Vale? Eso es importante porque si no, no se enteran ustedes de nada cuando salga eso. Muy bien, básicamente hay 3 tipos de roca. Dependiendo de su formación, hablamos de rocas magmáticas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Las rocas magmáticas, como indica su nombre, proceden ¿de qué? De magma. De magma. Son materiales que vienen del manto, están muy calientes, están en estado semifundido. Y puede ser que suban a la superficie y no salgan de la corteza. Por ejemplo, se llaman intrusivas o plutónicas. Por ejemplo, el granito del que hemos hablado antes, no llega a salir. O puede ser que salgan a la superficie, entonces se llaman rocas extrusivas o volcánicas, ¿vale? Las rocas sedimentarias, como su propio nombre indica, procede de sedimentos que se han ido compactando. Por ejemplo, el carbón. El carbón es producto de materia orgánica, restos de bosques y árboles que se han ido sepultando, se han ido enterrando en el suelo y con el paso del tiempo, cuando son sometidos a altas temperaturas y presiones, se transforman en carbón. ¿Están ustedes muy saturados o no? Sí, un poco. Sí, no aguantan ustedes nada. Bueno, vamos a acabar con las metamórficas. Tenemos rocas magmáticas, hemos dicho, rocas sedimentarias, cuando esos sedimentos se han compactado, o tenemos rocas metamórficas. ¿Cuándo son metamórficas? Cuando son rocas formadas por el aumento de presión o el aumento de temperatura de otro tipo de rocas. Por ejemplo, el mármol es una caliza que ha sido sometida a altas temperaturas y se transforma en mármol. O por ejemplo, la pizarra. Antiguamente las pizarras se hacían con planchas de pizarra, hoy en día se hacen de otros materiales. Pero la pizarra, que ustedes están acostumbrados a verla aquí en la sierra, es una roca metamórfica, sometida a altas presiones y altas temperaturas. Muy bien. ¿Dudas, preguntas y llantos? Muchísimas, ¿no? Sí. Ahora mismo. Muy bien. Mañana vamos a ver, en la clase que ustedes no van a asistir, que es martes, mañana, vamos a ver qué va a entrar en el examen del mapa físico-político. Eso quiere decir que la clase de mañana es muy importante que ustedes la vean. Ustedes son Geografía 1 y tienen el examen el 21 de octubre. Mañana vamos a ver con el otro grupo qué es lo que cae, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que vean lo que hemos visto hoy y que vean la clase de mañana. Vamos a preguntar a alguien, a ver quién nos dice. Veréis que ha costado trabajo, pero algo habréis aprendido. Por ejemplo, ¿qué es una dolina? Le vamos a preguntar a Aarón. Aarón, ¿qué es una dolina? Está atascado. Le vamos a preguntar a Alejandra, ¿qué es una dolina? ¿No? Le vamos a preguntar a Elena, ¿qué es una dolina? Una depresión circular. Depresión circular, muy bien. Formada. Bueno, de grande extensión. Las hay pequeñas y las hay grandes, pero pueden ser grandes. ¿Sí? Formada por una disolución.
disolución. Bueno, cuando. Es que no sé si. Por disolución de la caliza, muy bien. Un proceso kárstico. Eso, Perfecto. Está bien. Patricia, ¿dónde está usted? ¿La ha tocado usted? Ya. Eso. Venga, uno facilito. Ubada, ¿qué sería una ubada? Una guarda. O Nerea, rebote, ¿qué es una ubada? Mira la foto. Seco. Es que la terminal no. Evolución de la dolina. Conjunto de dolinas. Un conjunto o sucesión de dolinas. ¿Ves? Lo he dicho yo. Ya está. Característica de modelado kárstico. La evolución de la dolina. Pero no digo que es Francisco Noel, ¿qué es una cima? Las habilidades verticales Que bien se ve en escena. que están condicionadas. Francisco, dinos qué es un lapiaz olenar. Esas acanaladuras que se forman en la caliza, producto de la disolución, y es característica del modelado kárstico, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con el granito. Marco, venga, Marco. ¿Qué es eso? ¿Qué es un berrocal? Marco. No tengo idea. ¿Estás viendo la foto? ¿Qué es un berrocal? Formación característica del modelado granítico o silicio, en la que se forman grandes bolas de granito y que reciben el nombre de berrocales. Seguimos. ¿Qué es un cerro testigo, Maribel? Una zona elevada, característica del modelado arcilloso, donde la erosión no ha conseguido pues, erosionar esta parte del superior y se crea una pequeña torre. Muy bien, ¿qué es un roque, Catalina? Fácil, tío. Ah, ese es fácil. Hombre, mira, a ver. Pues son todos casi iguales. ¿Un roque qué será? Cuando la lava se... Tiene usted, para hablar más bien, hay que taparse, más que taparse. Cuando la lava de la chimenea volcánica se Solidifica. y el alrededor, el cono, se disuelve, dejando solamente el punto alto. Es característico de qué modelado. El volcánico lo podemos encontrar en las Canarias. Delta, Aarón. Delta. ¿No? Cuando se acumulan los sedimentos al final de un río. Muy bien. Es la acumulación de sedimentos. Normalmente no decimos al final del río, decimos en la desembocadura. Acumulación de sedimentos en la desembocadura del río, que tiene normalmente una forma triangular. Bueno.